ejemplo, se ha medido, ¿no? Cómo está correlacionado lo ancho del estómago con la divagación mental. No me digas. Entonces, tú fíjate cómo toda la forma, y repito, que no es estética de cánones y tal, que me parece fantástico, que uno está a gusto como quiera, ¿no? Sino qué forma represento, ¿no? La forma es la postura. La postura es la postura con la que estás haciendo algo. Entonces no nos damos cuenta de que realmente somos auténticos escultores de nuestro propio cuerpo. Simplemente yo ahora lo puedo esculpir, estoy más recta, ahora me encojo, me dejo caer, ahora hago así, hago los hombros, estoy esculpiendo y entonces mi forma es completamente diferente. ¿Pero cómo es esto que has dicho del estómago y la divagación mental? Yo soy un divagador mental nivel experto, entonces ya... Nivel experto, pues te vamos a llevar al laboratorio, sí. Desgraciadamente me ofrezco, sí, desgraciadamente sí. Por eso he hablado mucho aquí de libros que tratan sobre ese tema, como Cháchara de Ethan Kross, vale. que habla sobre ese discurso interno, los bucles... De Moshe Bar. Sí. Este es un científico israelí que, pues un crack, ¿no? Y entonces empezó a estudiar, a él le invitaron una vez a un retiro de meditación en Estados Unidos, cuando trabajaba allí, y me invitaron así un poco con ese tal, ¿no? Y entonces se quedó impresionado, ¿no? Dijo, wow, o sea, yo llevo toda la vida estudiando el cerebro y nunca me había parado a observarme propiamente, de repente que es toda esta cháchara, ¿no? Que es toda esa pandilla que llevamos dentro, como decía el otro, ¿no? La jaula de grillos, Claro. que decía Dokusho Villalba. Exactamente. Claro, es que el budismo tibetano era una jaula de monos a los que les aplica un escorpión. Ah, qué bonito. Santa Teresa le llamaba la loca de la casa. William James, la corriente incesante del río. Y nosotros la llamamos la red neuronal por defecto. No, nosotros siempre somos los más fríos de toda la historia. Pero es lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué es esa divagación mental? Pues imagínate, cuando nosotros metemos a alguien en una máquina y queremos ver la actividad de su cerebro, pues nosotros hacemos experimentos en la Complutense, y allí hay una máquina, que es la magnetoencefalografía, que mide los campos magnéticos que genera el cerebro. Y eso lo mide 1000 veces por segundo en 300 puntos diferentes. Tenemos ahí toda la información tremenda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que hay que hacer en cualquier experimento es medir la actividad del cerebro cuando no tiene una orden que hacer. Imagínate que yo tengo un proyecto donde quiero ver cómo son los mecanismos cerebrales cuando recordamos algo. Bueno, pues si yo quiero estudiar qué hace el cerebro cuando recordamos... Es que me estoy sonando. Una pared que es muy educada ha parado y me ha dicho espero. No puede funcionar. Seguimos con el moqueo. Entonces imagínate que yo quisiera estudiar esos mecanismos neuronales del recuerdo. Entonces tú tienes una función que hacer, tienes un objetivo. Vale, pues te voy a pedir cuando suene pip que recuerdes el nombre de tu familia. Entonces ahí ya tienes algo. Entonces yo lo que tengo que hacer es comparar lo que hace el cerebro cuando tiene una función, cuando tiene un objetivo, con lo que hace el cerebro cuando no tiene una función, es decir, cuando lo dejamos a la deriva, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos en cualquier laboratorio, esto lo tiene que hacer cualquier laboratorio, ¿vale? Es meter a la persona en la máquina y decirle durante 5 minutos, ahí, no hagas nada, es decir, no le das ninguna orden. Está dato, vale. Sí, simplemente, vale, suena pi y en 5 minutos te diré lo que tienes que hacer. Entonces tú dejas ahí a la persona a la deriva, que se puede poner a pensar en la compra, en lo que sea, pero normalmente, y esto es lo que se ha observado tantas y tantas veces desde que Rachel lo descubre, es que entramos en una especie de estado donde, como dice Pablo Dols, que esto es muy bonito, somos vagabundos. Entonces va sin un rumbo. ¿Vale? Entonces, es muy difícil, cuando no tenemos un objetivo, cuando no tenemos una misión, es muy difícil controlar nuestro propio estado mental. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Pues que el cerebro se llena de colores. Colores en neuroimagen significa actividad. De repente surge por aquí, por todo, es increíble. Es una actividad enorme, ¿no? Entonces eso representa pues, muchos recuerdos, muchas imaginaciones, mucho diálogo interior. Pero todo eso sucede de forma muy rápida. Y es un estado donde no eres del todo consciente que estás allí. Por eso también se le llama sueños diurnos. ¿Vale? Por tanto, si en mitad de eso, que lo hacemos mucho, coges el micrófono y dices, hola, perdone, ¿qué está usted haciendo? Y entonces te contestan desde dentro de la máquina, nada.
Y no mienten, es que no tienes una sensación de estar haciendo nada. Entonces lo que es curioso, y es una cosa que a mí me impactó mucho a nivel personal cuando lo estudié, es que todo esto surge de forma espontánea. Y esto a mí me parece muy bonito porque representa la capacidad de, como una especie de lucha entre lo voluntario y lo involuntario. O sea, aquello surge sí o sí, va a salir. Sí. Me sale. Y muchas veces me dicen, a ver si para esto. Porque no lo paras, o sea, no puedes pararlo. Entonces, que seamos muy conscientes de que todo eso que emerge, toda esa capacidad de espontánea, esas propiedades que tiene la propia materia o la mente, que ahí no entramos, ¿no? Es espontánea. O sea, no depende tanto de mi voluntad y no responde a mi voluntad, ¿no? Tantas veces de, oye, que pare esto, si no te obedece, absolutamente, ¿no? Y entonces, por toda esa divagación, según cálculo Harvard, un estudio muy importante, se publica en Science, estamos el 47% del tiempo que estamos despiertos en ese estado. Es decir, la mitad del día estás en un estado que tú no controlas voluntariamente. Poco me parece, 47%. 47% y los fines de semana se puede disparar al 75%. Es decir, claro, no estás trabajando. Exactamente, ¿no? Lo que pasa es que siempre digo, menos mal que dormimos 8 horas y tenemos trabajo 8 horas, ¿no? Deja toda la humanidad 24 horas al día en la deriva. Claro, pero luego hay gente a la que nos dificulta dormir 8 horas precisamente esa tendencia a la divagación mental, que por cierto, bueno, sí. Sí, no, absolutamente, porque en cuanto te tumbas aumenta, por ejemplo. Entonces, por la postura. Por la postura. Por la postura. ¿Por qué? Porque en cuanto tú te tumbas, el cerebro ya interpreta que eso está un poco somnolento. Entonces, nosotros tenemos en el cerebro una estructura que mide cómo estás, si estás tumbado, si estás de pie, todo, ¿no? Evidentemente. Entonces, en cuanto tú te tumbas, empieza a activar esos mecanismos. Tumbar es pensar tumbado no nos quita la mejor forma. Pero espera, que vamos a lo de la tripa, que era muy importante. Pero una cosa solo te voy a decir. De eso que has dicho al principio, de esa lucha entre lo